TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. En esta cápsula vamos a continuar con la segunda de las 3 enseñanzas que nos explican con claridad qué pasa al morir. Habíamos comenzado la primera parte de esta enseñanza hace 6 semanas, pero la suspendimos temporalmente para enseñar lo que dice la Biblia con respecto a la guerra actual en el Medio Oriente. Veamos entonces qué pasa al morir. Antes que todo, permítame decirle que la Biblia no fue escrita para satisfacer la curiosidad humana, sino para que podamos enterarnos de la perfecta voluntad de Dios. Aprendamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo y sepamos cómo llevar una vida rendida a Él en arrepentimiento y fe. Sin embargo, Dios se ha complacido en revelarnos muchas cosas en su palabra con respecto a nuestro futuro eterno, para que, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 11, todos nosotros tengamos plena certeza de la esperanza. Ya que si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Nuestra esperanza en Cristo tiene que ir más allá de esta vida. Tiene que trascender después de la muerte. Debemos tener esperanza en la resurrección, ya que si no hay resurrección, vana es nuestra fe. De modo que en esta cápsula explicaremos que después de morir estaremos en un estado intermedio antes de la resurrección. De modo que la secuencia después de morir es, primero, estado intermedio, y segundo, destino final después de la resurrección. Comenzaremos estudiando entonces cuál es ese estado intermedio. En la primera parte de esta enseñanza habíamos estudiado que el hombre es un ser tripartito, compuesto por espíritu, alma y cuerpo. La parte más importante de las 3 es el espíritu, la cual es la única a imagen y semejanza de Dios. Pero la esencia de las 3 es el alma, quien puede utilizar el cuerpo para comunicarse con el mundo material, o utilizar el espíritu para comunicarse con Dios y con el mundo espiritual. Pero no puede utilizar las 2 al mismo tiempo, porque ambas se oponen para que no hagamos lo que queramos. Al morir, cada una de estas 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, tiene destinos diferentes. Cada una de ellas se dirige temporalmente a 3 lugares diferentes. Digo temporalmente porque estarán en ese estado intermedio hasta que ocurra la final resurrección. Termine el estado intermedio y vuelvan a unirse los 3, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Dios definirá el estilo final de las personas, y unas se dirigirán a la vida eterna con Cristo y otras a una eterna separación de Dios. En ese momento en que se unan espíritu, alma y cuerpo, Dios define el destino final de las personas. Más adelante veremos que la Biblia enseña que hay 2 resurrecciones. Una resurrección para la vida y otra resurrección para la muerte. También más adelante estudiaremos lo que dice la Biblia acerca de la muerte primera y la muerte segunda, y qué es la muerte primera y qué es la muerte segunda. Pasemos entonces a estudiar a dónde se dirigen cada una de las 3 partes del hombre después de la muerte. La Biblia nos enseña en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que el cuerpo físico
regresa a la tierra como era, ya que el cuerpo físico fue formado a imagen y semejanza de la tierra, a diferencia del espíritu que fue formado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la composición del cuerpo físico proviene del polvo de la tierra. Ese es el destino final del cuerpo físico. Después que el hombre muere, estará como polvo de la tierra durante todo el estado intermedio. En Lucas, capítulo 8, versículo 52, y en Juan, capítulo 11, versículo 11, Jesús compara con un sueño el estado del cuerpo físico durante el estado intermedio. Jesús habla del sueño del cuerpo físico, porque al morir, el cuerpo físico da la apariencia de estar dormido. Hago claridad. Del cuerpo físico, porque la Biblia nunca menciona que al morir el alma o el espíritu se duerman, o haya un sueño del alma o un sueño del espíritu. Esto no es bíblico. Teniendo claro el destino del cuerpo físico después de morir, el mismo texto de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, nos enseña el destino del espíritu después de la muerte. El espíritu es la parte nuestra que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1:26. El pasaje bíblico dice textualmente que el espíritu regresa a Dios, quien lo dio al hombre para que su alma pueda comunicarse con él. El espíritu es esa parte que permite que nuestra alma se comunique con Dios y con el mundo espiritual. Ahora, la Biblia nos enseña que el alma va a un estado intermedio también. Ya vimos que el cuerpo físico vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, el alma después de morir va a un estado intermedio y ese estado intermedio cambia con la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo, el alma de todos los muertos iba al Seol, que estaba formado por dos partes. El Hades, que era el lugar del Seol a donde iba el alma de los impíos, y el seno de Abraham, que era el lugar del Seol a donde iba el alma de los justos. De modo que antes de la venida de Cristo, ojo, antes de la venida de Cristo, el alma de todos los muertos iba al Seol. ¿Qué es el Seol? En el contexto bíblico, el Seol es descrito como un reino de oscuridad y silencio. Job, capítulo 10, versículos 21 y 22. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Salmos, capítulo 115, versículo 17. No alabarán los muertos a Yah, ni cuantos descienden al silencio. Proverbios, capítulo 9, versículo 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Ojo, lo profundo. El Seol está ubicado en un lugar profundo. Está ubicado abajo. Para llegar a él hay que descender. Proverbios, capítulo 15, versículo 24. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido. Para apartarse del Seol, ¿dónde? Abajo. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 22. Y arderá hasta las profundidades del Seol. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Jehová mata y él da vida. Él hace descender abajo, descender al Seol y hace subir. Para llegar al Seol hay que descender. Job, capítulo 17,
versículo 16. Este texto menciona tanto el alma como el cuerpo físico, explicando que el alma desciende a la profundidad del Seol, mientras que el cuerpo físico descansará en el polvo. El alma de los justos tiene la promesa que será librada de las profundidades del Seol. Salmos, capítulo 86, versículo 13. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Alabado sea Dios. Salmos, capítulo 49, versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. De modo que antes de la venida de Cristo, ojo, antes de la venida de Cristo, el alma de todos los muertos iba al Seol. Pero no sería justo que el alma de los impíos y el alma de los justos tuvieran el mismo destino. Y Dios le da una solución a esto. La solución de Dios fue crear dentro del Seol el seno de Abraham, que era un lugar especial que estaba apartado de las llamas del Seol, y lo apartaba una gran brecha o golfo. Este arreglo fue temporal, porque después de que Jesús murió, Él descendió al seno de Abraham y condujo al paraíso a los que estaban allí. De modo que el Seol tenía dos partes. Los justos iban al seno de Abraham y los impíos iban al Hades. El alma de los justos iba al seno de Abraham y el alma de los impíos iba al Hades. Esto fue confirmado por Jesús en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que era el lugar a donde iban las almas de los justos. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, recordemos que el Hades era el lugar a donde iban las almas de los impíos, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, con esto, una gran cima está puesta entre nosotros. Hay como un golfo, una gran cima de separación entre el seno de Abraham y el Hades. Es imposible que ninguno que se encuentre en el Hades pueda ir al seno de Abraham, ni viceversa. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús nos enseña muchas cosas en esta parábola.
la más importante es que define en el versículo 22 cuál es el destino de las almas de los justos antes de la venida de Cristo. Textualmente dice que después de morir, el alma de Lázaro fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. De modo que antes de la venida de Cristo, el destino de las almas de los justos era el seno de Abraham. El versículo siguiente nos enseña cuál es el destino de las almas de los impíos antes de la venida de Cristo. Textualmente dice que después de morir, el alma de los impíos irá al Hades. De modo que antes de la venida de Cristo, el destino de las almas de los impíos era el Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades era una de las partes del infierno, por lo que las llamas de fuego predominan dentro de él. Es un lugar de sufrimiento y de castigo para el pecado. Ojo que el infierno tiene varias partes y el Hades es solamente una de ellas. Por ejemplo, otra parte del infierno es el lago de fuego que arde con azufre, el cual ahora en este momento está vacío. Pero Apocalipsis 20:10 nos enseña que a ese lugar, el lago de fuego, serán enviados la bestia y el falso profeta. Y después de ellos, el diablo que los había engañado. Ahora, después de estudiar la parábola del rico y Lázaro, permítanme hacerles algunas preguntas para confirmar que tienen clara esta enseñanza. El versículo 22 dice que el rico, estando en el Hades, alzó sus ojos. Pregunto, ¿estaban sus ojos, o sea, su cuerpo físico, en el Hades? Luego el versículo 24 dice que él le grita a Abraham que tenga misericordia. Pregunto, ¿estaba su garganta y sus cuerdas vocales, o sea, su cuerpo físico, en el Hades? Más adelante, ese mismo versículo 24 dice que el rico pide a Lázaro moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua. Pregunto nuevamente, ¿estaban los dedos de Lázaro, o sea, su cuerpo físico, en el Hades? ¿Estaba la lengua del rico, la cual pedía que le refrescaran, en el Hades? Mis amados, si logré explicar con claridad mi mensaje, ustedes deben responder sin dudar que no. El cuerpo físico de todos ellos estaba enterrado, había vuelto al polvo y probablemente sus ojos, gargantas, dedos y lengua ya habían sido comidos por los gusanos. ¿Qué era entonces la que se encontraba en el Seol? Era únicamente el alma de cada uno de ellos. El alma de Lázaro en el seno de Abraham y el alma del rico en el Hades. Pero fíjense que Jesús con esto nos está enseñando que aunque el alma ya no esté en el cuerpo físico, tiene la capacidad de percibir todo a su alrededor. Percibe a Lázaro en el seno de Abraham, no con los ojos, ya no está viendo con los ojos, percibe el alma que él está allí. De modo que el alma tiene la capacidad de percibirlo todo sin necesidad de estar en el cuerpo físico. Y también tiene la capacidad de sufrir las inclemencias del entorno, las llamas de fuego del Hades. Aunque las almas de todos los que han muerto continúan en el estado intermedio, después de la venida de Cristo, Jesús hace un cambio trascendental en el Seol y en el destino de todos los que mueren después de su venida. Y esto lo explicaremos en nuestra tercera y última cápsula de este interesante tema. Bendiciones y cielos abiertos.